es lo que te hace crecer. Porque cuando le pierdes el miedo a la muerte, le pierdes el miedo a vivir. Uno no existe sin el otro. ¿Sabes? Después tenía como toda la cara llena de barro, todo miserable. Y digo, increíble de lo que eres capaz de llegar. O sea, es como que mi alma me enorgulleció tanto de decir, mira hasta qué punto te has destruido para vivir esta experiencia. Y él fue el que me enseñó a cortar con machete, él fue el que me enseñó a hacer un refugio, él fue el que me enseñó a hacer básicamente todo, porque allí tenían todos los recursos que yo no tenía en mi casa. Claro. Entonces, digamos que sí que hiciste una preparación previa básica, podemos decir. Es decir, tú ves a un pez en un río, así, puesto ahí, después de 5 días, solamente diciéndole a la selva gracias por todos los días, y ahora de repente te sale un instinto de me da igual la vida. Sí, su instinto de supervivencia. Me da igual la vida del pez, yo tengo que sobrevivir. Pero entras en una parte como ya has pasado hambre, lo ves diferente. Y fue como, lo siento y gracias. Bienvenidos a Mente Rural. Hoy tenemos un episodio muy especial con un amigo mío. Vamos a hablar de supervivencia extrema. En concreto, mi amigo Iñaki estuvo participando en un programa de HBO que se llama Aventura en Pelotas. Y es un programa donde tienes que sobrevivir 21 días en la selva de Colombia completamente desnudo. Vamos a hablar sobre supervivencia extrema, cómo sobrevivir en estas situaciones, pero también vamos a hablar de cómo se gestiona emocionalmente el estar 3, 4, 5 días incluso sin comida, sin agua, sin alimento y bajo las picaduras de diferentes insectos que puede haber en la selva. Así que, con mucho orgullo, vamos a dar la bienvenida a mi amigo Iñaki. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Puedo decir tacos? Sí, puedes decir lo que tú quieras. De puta madre. Muy bien, tío. Me alegra mucho que vengas aquí. Nosotros, la verdad que este momento creo que lo soñamos hace tiempo cuando hablábamos de los proyectos juntos. Hacemos meditaciones, hablamos mucho y creo que esto fue algo que creamos hace mucho. Y nada, vamos a hablar de todo lo que engloba la supervivencia. Me parece bien. Y tu aventura en este programa. Bueno, Iñaki, antes de empezar, para conocerte un poco a ti y eso, ¿cómo has llegado a participar en un reality como este? Si te digo que no lo elegí yo, sino que lo eligió la vida, ¿cómo te quedas? Hombre, conociéndote te creo. Lo peor de todo es que fue así. Es decir, lo he comentado varias veces, hay varios artículos que puedes ver que comento lo mismo y lo puedes corroborar. Me vino en un baile psicodélico. Hostia. Conociéndome no podía mejor... No me sorprende. Y no podía empezar mejor la entrevista. Pues literalmente estaba en una... Bueno, yo vivo en una comunidad, para poner en contexto. Vivo en una comunidad en Portugal, en el norte de Portugal. Y tampoco lo elegí yo, sino que lo eligió la vida una vez más. Y es lo que me fue enseñando la vida, soltar control, soltar expectativa y dejar que la vida te sorprenda. Porque todas las posibilidades que te puede dar la vida son mucho más infinitas de lo que tú te puedes imaginar. Entonces en ese momento, estando bailando, haciendo música trans, que él hace de DJ, de música psicodélica con vinilo. Un muchacho que vive en tu comunidad, ¿no? Correcto. Bueno, de hecho es la persona que forjó la comunidad. Vale. Se llama Kiko. Y haciendo pues su sesión de música, de repente tuvo un viaje, tenía los ojos cerrados, y mientras que bailaba tuvo un viaje en el que algo me decía, era como la selva, no sé decir si era una persona, no, era como una imagen, ¿vale? Y me decía, ven a la selva, tenemos que enseñarte algo. Eso es lo que yo interpreté de ese mensaje. No es nada oído, no es nada visto. Tenemos un sentido, ¿no? Una premonición. Intuición, exactamente. Intuición. Y en vez de ignorarlo y tomarlo como una casualidad, me puse a investigar a partir de ahí de cosas de ayahuasca, irme a Perú y no sé dónde. Y fue como que ya empecé a manifestar la selva. Pues no sé si fueron 2 días después, me escriben por WhatsApp, por la cara. Oye, soy no sé qué de la Warner, que queremos que te presentes al casting de Aventura en Pelota. Hostia. Claro, en ese momento fue como, espérate, hace 2 días me acaba de decir que vente a la selva y me pone esto. ¿Lo puedo llamar casualidad otra vez? ¿Vale? Como, vale, todo el mundo lo llama casualidad, estas cosas. Vamos a llamarle casualidad. Le llamé casualidad. Pero de repente dije, no es casualidad, ¿qué cojones? Vamos a jugar al revés. No es casualidad. Yo tengo que ir a la selva de esta forma. Y a la chica en el casting le dije, no sé por qué, no sé lo que me vais a decir que haga, no sé si voy a saber hacerlo, pero voy a estar en el programa. Jaja, ya ves, tendrás que hacer las pruebas. Sí, pero voy a estar en el programa, lo he visto. Al principio empezó como una coña,
Pero según iban pasando las pruebas y según iba diciendo, Iñaki, pasas a la siguiente fase, y yo ya lo sabía. Vale, vamos a hablar un poco de lo que es la parte de cómo se hace un reality de este tipo, un reality más Vale. de aventura, por Vale. así, de supervivencia. Después pasamos un poquito a cómo es, la experiencia, tal, y si quieres, ya a mitad final de la entrevista hablamos un poco de la parte emocional, Vale. porque yo he visto varios episodios del programa, y sí que es verdad que el programa es sobre supervivencia, pero llega un punto, cuando la supervivencia empieza a ser extrema, que empiezan a verse las verdaderas caras de las personas y empiezan a verse, podríamos decirlo así, ángeles y demonios de cada uno. Y me gustó mucho el programa porque lo trabajan, muchos, la gran mayoría lo trabajan muy bien y se abren mucho con los compañeros. Vamos a empezar. ¿Cómo es el proceso de participar en un tipo de reality así? ¿Qué tipo de casting haces? ¿Qué preparación recibiste? Hasta antes de ir a Colombia, a la selva, ¿cómo fue todo? Buf, intenso, muy intenso, porque partamos de la base que yo no tengo ni puta idea de supervivencia. Vale. Es decir, yo lo que había hecho era jugar a bañarme en lagos congelados en Finlandia, porque soy Iñaki. Me río porque te conozco, tío. Me río. Exactamente, pero soy Iñaki. Y mi cosa era, pues cada vez me quería bañar en un lago más frío, porque soy Iñaki. Vale, vale. Y era como, bueno, menos 5 grados, ya veo las estalactitas de hielo, pues me voy a bañar más tiempo, porque soy Iñaki. Y voy a ir sin té, voy a enfriarme hasta un día. Vas a ir subiendo el nivel, el ¿no? límite. Voy testando mi límite. ¿Por qué? Porque parkour. Parkour. Parkour, me cago en la leche. A ver, esto que estáis escuchando es que Iñaki y yo tenemos muy buena relación, todo hay que decirlo, somos amigos hace muchos años y creo que somos personas bastante especiales. Vale, volvamos al casting, ¿vale? Sí. ¿Qué tipo de pasos Al hay que límite. hacer? Voy al límite. ¿Qué Vale. significa con lo de ir al límite? Significa de que el primer paso tenía que demostrar que sabía nadar, Vale. tenía que filtrar agua y tenía que usar un machete. Ujú. Ahora yo digo, ¿de dónde coño saco un machete? No he cogido un machete en mi vida, ni lo he visto en mi vida. Vale, pero todo esto te lo piden que te grabes en vídeo, ¿no? Claro, Vale. tengo que enviar unos vídeos, ellos me mandan las pruebas, son como 3 pruebas y tienes hasta este día para grabártelo y enviarlo. Y además te dicen en este formato, tal, no sé cuánto. Llevo toda mi vida haciendo vídeos. Ujú, Eso para mí fue una ventaja brutal. Sobre todo el primer vídeo fue un vídeo presentación. ujú. De por qué te presentas al casting, tal y que cual. Y ese vídeo, me acuerdo que fueron 3 minutos de vídeo, que lo hice en mi huerto, tal y que cual, y explicaba un poco de cuál había sido mi proceso de vida. Y me dijo, la directora se ha interesado especialmente por tu forma, es decir, porque eres un hombre diferente. Y a raíz de ahí yo ya me quedé con la coletilla de, vale, da igual lo que yo sepa hacer a nivel de supervivencia, lo que importa ahora mismo es que ha conectado con una parte de mí que es mi autenticidad. Ujú. Y ese fue el foco que le puse en toda la entrevista. Vale. Entonces hubo pruebas de supervivencia que lo que yo hacía era buscarlas en YouTube. De hecho, Lethal Crisis, cómo filtrar agua, gracias Lethal Crisis. Y ahí encontré cómo filtrar agua. Y yo fui siguiendo las instrucciones, me iba grabando, lo pasé. Muy bien, Iñaki, pasa a la siguiente. Yo no sabía filtrar agua, yo aprendí ese día. Usar un machete. Me puse a buscar en Instagram escuelas de supervivencia. Conocí a la de Anaconda. Sí. Que Y en Marbella, ¿no? En Marbella, aquí en Ojén, en la sierra de Marbella. Ujú. Y nada, yo le propuse una colaboración. Le dije, mira, yo me dedico a Vale. redes sociales. ¿Qué hiciste para prepararte para participar en un programa de supervivencia? Pues la parte de supervivencia, lo que son los conocimientos, lo que es un poco el saber qué es la supervivencia en sí. Me fui a un curso de supervivencia, porque es que no tenía otra forma de hacerlo. Y aprovechando que estaba en Málaga, esta gente estaba en Málaga, de repente tenía también muy buenas reviews y eso, pues dije, bueno, tengo que decidirlo ya. Es decir, no puedo investigar, no tengo tiempo, porque es un casting. Necesito hacer esto. De hecho, no hice ni el curso vino después. Yo me fui allí a hacer el casting con ese hombre. Ujú. Y le dije que me habían llamado de este programa y que necesitaba usar un machete tal y cual, si me puede echar una mano. Lo dije por Instagram y me dijo, vale, te ayudo. Y él fue el que me enseñó a cortar con machete, él fue el que me enseñó a hacer un refugio, él fue el que me enseñó a hacer básicamente todo, porque allí tenían todos los recursos que yo no tenía en mi casa. Claro. Entonces, Digamos que sí que hiciste una preparación previa básica, podemos decir. primero ¿no? hice el casting y después hice la preparación. Vale, Fue al revés. ok. Yo también en Finlandia, una cosa importante, en Finlandia aprendí a hacer fuego, con ferrocerio. En Laponia, estando con mis padres, me encontré un sami que lo hacía Vale. y ya era como, ¿cómo que tú puedes hacerlo y yo no? Una vez más me llevo al límite. Me puse ahí media hora, no me salía, media hora, no me salía, media hora, hasta que salió fuego.
Y ahí me empecé como... Me compré mi propio ferrocerio y me iba al bosque, había nieve, venga, voy a hacer mi fuego. Vale. Porque quería aprender, estando en las condiciones más de mierda, qué soy capaz de hacer. Y ahí nace como el instinto de supervivencia. Pero a nivel de conocimiento la supervivencia es mucho más amplia. La supervivencia, hazte un refugio. No tenía ni idea cómo hacer un refugio. Filtra agua. Tengo ni idea cómo filtrar agua. En cada ambiente, la supervivencia es un mundo distinto. Tú puedes ser una persona súper experimentada en sobrevivir en una selva, Claro. pero después te vas al mar y estás jodido. ¿Sabes? Pero ¿cuál es el hilo conductor que une todas estas cosas? La cabeza. Vamos a pasar a eso después, ¿vale? Sí. Vale, te seleccionan para participar en el reality y viajas a Colombia. Antes de eso, justo después de las pruebas del casting, hay una especie de psicotécnico, donde te hacen una entrevista en persona. Vale. Te ponen las cámaras delante para ver cómo te comunicas delante de la cámara, porque es un reality. Entonces vas a sobrevivir, pero al mismo tiempo vas a hacer entrevistas. Vas a interactuar con unas cámaras. Va a haber una cierta cosa que tienen que salir en los planos. Vale. O sea que Oye, tienes una preparación exacto. mediática previa. Más que una preparación tienes un test. Un test, vale. ¿Vale? Pasas ese test, Exactamente. viajas a Colombia. Antes de Colombia, tienes que dar como un montón de atestados, de que tus récords están en orden, porque tienes que viajar a otro lugar, tienes que ponerte una serie de vacunas, es decir, te preparas para viajar. Vale. Y te ponen las vacunas, Sí. ven que puedes hablar delante de una cámara, Sí. vas a Colombia ¿Sí? y antes de empezar, antes de soltarte desnudo en medio de la selva, ¿qué pasa ahí en medio? Para saber. Vale. Antes de entrar en la selva hay 5 días de cuarentena, 5 días. ¿vale? Esa cuarentena te aíslan para que psicológicamente tú te empieces a hacer a la idea de que vas a estar solo. Lo único que hacen es cebarte a comida y durante esos 5 días empieza a venir gente que te empiezan a pues hacer preguntas. Este es el equipo de introducir, el equipo de cámara, las ventanas están tapadas con papel, no puedes ver el exterior, cuando tienes que salir fuera sales con los ojos tapados. Es decir, Wow. es muy duro. Previo, Wow. hubo gente que perdió la cabeza antes de salir, porque tú ibas a la aventura y antes de eso te encierran 5 días y tú no sabes cuándo vas a ir. A ti solo te dicen, no, hoy no, no, hoy no, no, hoy no. O sea, es una especie de test psicológico. Exacto. Te preparan, Te preparan para el reality. psicológicamente. Wow. Y después todo eso que tienes que ir a grabar. Entonces, haces el día cero. Antes de irte a la selva, hay un día que vas a hacer las pruebas estas en las que vas entrando en los coches. Sí. Entonces, grabas ese día, vuelves, comes tal y que cual. Que os van llevando del hotel, imagino, del lugar donde estéis, os llevan como en una Exacto. pick-up, ¿no? Os llevan en Exacto. medio de la selva. Exactamente. Lo he visto en el programa. Y me tapan los ojos durante todo el camino para que yo no sepa dónde estoy entrando, ni lo que hay alrededor. Y yo tenía un cachito así, que se veía un poquito, entonces yo iba con la cabeza así levantada como si fuera durmiendo, pero iba viendo todo lo que había montado. Y me iba como mi corazón, iba, no sé dónde estoy entrando, tío. Pero sí. esta va a ser la aventura más épica de mi vida. Vale. Te llevan en una pick-up, en una furgoneta, en una camioneta, Ujú. te llevan al medio de la selva de Colombia, Sí. por ahí perdido. Claro. Vas vestido en ese momento. Y el día cero, Sí. como yo sé todavía que voy a volver al hotel, va a haber un momento de que todavía vas a comer comida, vas a dormir en una cama, tienes agua. Dije, vale, voy a quedarme con todo lo que hay en este momento, porque estoy viendo que aquí hay nidos de avispas que están en el suelo. ¿Qué tipo de planta? ¿A qué huele? Tú ya tienes que quedar con todo lo posible del ambiente, porque vas a estar 3 semanas en ese ambiente. Sí. Como vas a estar 3 semanas en ese ambiente, tú tienes que saber qué es lo que hay alrededor tuya. Vale. Entonces, vale, ya está todo preparado. Te han hecho esos 5 días ¿De cuarentena? De cuarentena. ¿Te ha gustado eso, eh? Te llevan. Está chulo, está chulo. Te llevan al medio de la selva, Ujú. te sueltan de la camioneta y te despelotas ahí en medio, ¿no? Vale. Exactamente. Y ahora conoces a tu compañera. Y te despelotas delante de un equipo de cámaras. Te despelotas delante de todas las cámaras. Muchas cámaras, personas que son ayudantes, que están sentadas, a lo mejor estás despelotado delante de 20 personas y tú como si nada. Y después dices, bueno, vístete y desnudo otra vez. Vístete y desnudo otra vez. Claro, tienen que hacer muchos planos. Oh. Claro, tú estás ahí con la picha al aire, pues tienes que llegar a un punto y decir, que no tengo más cojones, Claro, que claro. normaliza Tienes que esto. soltar, ¿no? Vale, empieza el reality. Empieza Conoces el- a tu compañera, que he visto que por lo general suelen ser hombre y mujer. Sí. ¿Vale?
Conoces a tu compañera, ves a una mujer desnuda delante de ti, en medio de la selva, donde sabes que tienes que aguantar 21 días. ¿Qué es lo primero que empiezas a pensar en ese momento? Yo iba preparado para la aventura, tío. Yo no tenía expectativa en ese momento. Yo fui allí y dije, la vida me ha puesto aquí, algo tengo que aprender. Y como no sabía lo que era, pero la selva me había dicho, ven a verme, pues yo estaba ahí, a ver, voy a verte. Entonces yo fui ahí para aprender y en el momento en el que yo le dije a la chica que cómo yo me relacionaba con la selva y ella me decía lo mismo, era como, pues tú y yo hemos venido a aprender. Entonces yo no vengo aquí a demostrar nada, yo no vengo aquí porque quiero sobrevivir 21 días, yo no vengo aquí porque quiero mostrar que soy el mejor superviviente del mundo, yo vengo aquí a aprender, a ver de lo que soy capaz. Entonces, que me voy el día 5, pues ya he hecho 5 días, Vale. ya he pasado un casting, ya estoy ahí. ¿Y cómo cuando empezáis, o sea, os sueltan, se va la camioneta, se va el equipo, imagino que se queda un cámara o dos con vosotros grabando? ¿Qué es lo primero que empezáis a hacer? O sea, sé que os dan un mapa, ¿verdad? Ah, bueno, cada uno tiene que cada uno tiene que llevar 2 objetos, ¿no? Exactamente. Vale. Es decir, la cosa es, tú tienes 2 objetos y después la productora, la producción te pone un cazo. Normalmente, si hay algún tipo de vegetal o con lo que tú pudieras elaborar algo para hacer un instrumento para coger líquidos, Ujú. lo harían de esa manera. Pero en aquel ambiente era muy difícil. Por tanto, te dan un cazo. Pero, por ejemplo, si hay bambú, no te dan nada. Entonces ahí tienes que saber jugar con los recursos. Pero tiene un cazo que te da la productora Un y cazo luego y un mapa. un cazo, un mapa te da la productora, correcto, y luego 2 objetos cada persona. Vale. ¿Qué elegiste Vale. tú? Tú coges 4 objetos y la productora te elige 2. Ah, Detalle importante. Entonces, tú coges 4 objetos y ellos te eligen 2. Yo en mi caso, lo que pensé es, voy a la selva, hay mosquitos. ¿Qué puedo hacer para evitar los mosquitos y al mismo tiempo que me pueda servir para otra cosa? Una red de mosquitos, porque puede ser una red para pescar. efectivamente. Entonces yo iba pensando en cómo puedo optimizar un objeto que me sirva para muchas cosas. Y fue una red para cazar bichos, porque de pequeño yo cazaba bichos, y digo, si tengo esto, no se me escapa lo que haya, lo cojo. Claro. También tengo mis manos, pero si tengo esto, puede ser venenoso y no me importa. La red de mosquito, ¿qué más? Red de mosquitos, red de bichos, un ferrocerio, porque se hace el fuego, Ferrocerio. y el Y machete. el machete. Y después, claro, no te dice la productora, tú tienes que llevarte todo, y ellos no te dicen lo que te van a coger. Claro, imagino que ellos ya, como ellos sí que saben lo que lleva la otra persona contigo, Exacto. ellos hacen un poquito de juego, ¿no? Oye, mira, pues esta Exacto. persona es así, de esta personalidad, pues vamos a ponerle a los dos las mismas herramientas. No, la misma no. Es todo lo contrario. Siempre Se van buscan que os complementéis. complementando, ¿no? Pero si tú llevas Exacto. ferrocerio, pues a lo mejor a ella no le dan el ferrocerio, a ella Exactamente. le darían otro. Exactamente. Interesante, eso no lo sabía. Y después, aparte, te lo avisan el día antes para que tú sepas con lo que vas a ir. Y no, más bien te dicen lo que te han quitado a ti del medio. Vale. Pero no te dicen lo que te van a encontrar de la otra persona. Vale. Te dicen, al final de lo tuyo hemos cogido esto y esto porque con los objetos que tiene esa persona tal. Vale, perfecto. Y a mí cuando me dijeron, te quita la red de mosquitos, a mí se me cayó el alma. Porque dijo, tío, si es que esto para mí era el objeto más importante. De hecho, ¿sabes lo que me sacó del programa? Los mosquitos. Tú fíjate. Vale, ahora hablamos de cuánto duraste y la experiencia y todo. Bueno, comienza la experiencia de aventura en pelotas y ¿qué es lo primero que hacéis? Lo primero que hacemos es ubicar dónde vamos a construir un refugio. Entonces, El campamento base, ¿no? Claro, tú tienes que pensar en qué necesitas. Lo más importante, agua. ¿Por qué? Porque el agua la necesitas todos los días, el agua te sirve para muchas cosas, para pescar, te sirve para hacer barro, te sirve para tener alimento, te sirve para hidratarte, para refrescarte, te sirve para muchas cosas. Entonces tienes que buscar un sitio con sol para sacar madera, un sitio con sombra para poder protegerte del sol, un sitio con recursos alrededor que tú digas, vale. Y después las cosas negativas es como hacer una especie de balance. Nos paramos en el mitad del camino porque el camino es largo, es decir, tú lo ves en dos momentos, pero a lo mejor te tiras andando 2 horas y media, 3 horas, ¿vale? Entonces tú llegas al sitio y ahora tú, cuando ves algo que creo que puede ser, todos los cámaras se vuelven y te graban. Y ahora te dicen, ¿por qué crees en este sitio? Para que hables delante de la cámara, ¿por qué elegirías estar en ese sitio? Vale. Y ellos dirigen un poco como para que la conversación vaya sobre eso, para poder grabar algo interesante. Hacen su trabajo de orientar. Exactamente. Como yo estoy haciendo aquí en la entrevista. Exactamente. Vale. Entonces tiene como un punt el primero y decimos, ¿por qué no nos quedamos en este sitio? Porque agua estancada, hay mosquitos, faltaban detalles. Y de la primera sitio que vamos a coger nos movemos.
Y luego vimos un río que estaba bien, pero estaba en una zona pantanosa. Pero al mismo tiempo tenía muchos recursos alrededor de donde estábamos. Y esta chica empieza, Atenea, porque yo dije, esta chavala sabe, yo me quito como el líder, yo voy a seguir órdenes, porque ella es la experta, yo tengo la cabeza. Es decir, ya asumí mi rol desde primera hora. Yo vengo aquí a aprender, yo voy a llevar la cabeza y ella lleva la actividad. Entonces ella tiene un rol, yo tengo otro rol y nos podemos complementar. Es interesante esto que mencionas, lo de yo vengo a aprender. Porque es verdad, yo he visto el programa y he visto participantes que están constantemente chocando entre ellos. No, yo vengo a hacerlo así, hazlo así, no, haz el fuego así, no, así, no, así. Pues tú verás, pues no hacemos nada. Y no hacen nada. Exactamente. Pero tú, y es por donde me gustaría enfocar un poco la entrevista, la parte psicológica de la supervivencia. Tú de primeras vas sabiendo que vas a aprender y ves a tu compañera que sabe más que tú. Exacto. Y dices, voy a seguirla. Exactamente. Además es que la cosa es, lo peor que me puede pasar si yo escucho a una persona es que aprenda algo de esa persona. Es así de simple. Si yo hablo encima de ella no estoy aprendiendo nada. Si volvieras a vivir una experiencia de supervivencia de este estilo, imagina que ya fuese real, que por cualquier motivo pasase cualquier cosa, ¿vale? Me encantaría. ¿Cómo empezarías haciéndolo? ¿Cómo te lo tomarías una vez que has vivido esta experiencia real? Yo primero daría las gracias a la vida porque haya ocurrido. Y te lo digo en serio porque estoy como un loco. Vale. Porque me parece algo muy puro. Me parece que es como volver a conectar con la esencia del ser humano. Entonces, lo primero que tienes que hacer ante una experiencia de esta es como que tu sistema nervioso se calme. Ese es el primer paso. ¿Cómo lo calmas? Agradeciendo. Porque el agradecimiento te hace sentir seguro. Y al sentirte seguro, ya no le pones el foco a las cosas malas que te pueden pasar. Por tanto, tienes la mente más clara y tienes más creatividad, que es lo que necesitas en un momento de supervivencia. Creatividad. Si tienes estrés, porque chocas con otra persona, con un entorno, contigo mismo, con lo que sea, tu mente no está clara. Entonces en la lucha gastas más energía que, por ejemplo, en la simbiosis. Y en este caso eso es lo primero que tienes que tener cuando pase algo gordo, cabeza. Cabeza y mente abierta, ¿no? Para recibir. Exactamente, es como aceptar el momento. Y después ¿qué necesito? Agua. Ya sé ver qué alimentos hay agua, qué recursos. Después, refugio. ¿Dónde voy a quedarme? ¿Dónde está la orientación del sol? Y a partir de ahí ya empieza uno a investigar. Después, ¿dónde puedo conseguir refugio? ¿Qué personas tengo alrededor? ¿A qué personas acudiría? Yo tengo ya gente con la que tenemos un código, entre comillas, para que en caso de que pase algo en el mundo, saber dónde juntarnos. Y eso yo creo que es básico y lo debería tener todo el mundo, de hecho. ¿Sabes? Como algún tipo de código que tú tengas con tu tribu, con una serie de personas que tú confíes de corazón, para que el día que pase algo, todos sepáis cómo recoger vuestros recursos y juntaros en un punto. Para que ese punto de inicio de la supervivencia no sea en pelotas y con madera. Eso es por si tienes un accidente en mitad de lo que sea en avión y te toca un ambiente. Ahí ok. Vale. Bueno, he visto en el programa que pasáis 3 días sin comer, si no me equivoco, 3 o 4 días, no recuerdo mal. Al principio. Y veo que lo primero que hacéis es atrapar grillos, ¿no? Insectos. Uh-huh. Y veo que los celebráis como el que marca un gol en la final del Mundial. Coges un grillo y empezáis a saltar. Tenemos grillo, tenemos proteína. Los grillos saltan. ¿Cómo fue después de 3 días sin comer nada, tener un grillo en la mano y metértelo en la boca? Es que, a ver, una cosa, sí había comida, ¿vale? Pero el problema es que la comida es insípida. Tú cuando hablas de comida, tú te imaginas una manzana. Aunque comas poco, comes cosas que te dan un determinado sabor. Tú eliges el sabor que quieres. ¿Sí? Voy a hacer un ayuno intermitente. Tú eliges lo que estás desayunando. Pero allí no. Allí tienes lo que hay alrededor tuyo y se acabó. Y si no tienes hambre. Entonces eso hace que tu concepto de comida cambie un poco. Entonces, por ejemplo, allí tenemos el fruto de moriche. El fruto de moriche es como una especie de huevo de dragón que lo dan a una palmera y estaba en época de maduración, por lo que no estaba ni dulce. Algunos sí, pero muy pocos, y otros se caían y se podrían. Entonces era nuestra primera fuente de alimentación. Y tú lo comías, era como, bueno, yo no me imagino 21 días con nada más que alimentándome con esto. Entonces ya tu cabeza dice, necesito otro tipo de recursos. Y encontramos nigua, que es una especie de arandanito chico, que lo íbamos recolectando, lo que pasa es que era un poquito seca, tú te la comías y te daba sed.
pero estaba rica y ya tenía azúcar. Entonces ya tienes dos tipos de sabores. Uno que es como un poco más ácido y más seco, y otro que es dulce. Vale. Y ya tu cabeza divide de estas dos opciones y ya empieza a elegir. Es como que empiezas a reconstruir tu personalidad a la hora de comer. Y ya empiezas a fantasear porque ves un pez. Y dices, uy, si como un pez, tengo proteínas. Si estoy sobreviviendo con esto, con estas migajas, si me como un pez, ya empiezas a fantasear con cosas tan simples como comerte un pez. Como saborear algo diferente. De repente empiezas a darle a valor, a agradecer cosas que no había agradecido nunca porque nunca te habían faltado. Y ahí es cuando entiendes que cuando te inhibes de algo es cuando le das valor a las cosas. Si yo como todos los días mucha cantidad, o si hago algo de forma repetida, jamás voy a poder agradecer lo contrario. Vale. Pues estáis 3 días eso, encontráis un grillo, después ya empezáis estos frutos silvestres que empecéis a tomar, cazáis un pez incluso, Sí. que también lo vivís. Vamos a pasar un poco a la parte más psicológica, más emocional de vivir una experiencia extrema donde no tienes alimento, ni agua, no tienes nada. Vale, ¿quieres que comente una cosilla antes de lo de los grillos? Porque es que te falta un capítulo, que era el importante, por eso te había dicho el capítulo 3. Es el día que cazamos el pez. Un pez grande. Claro. Es que el primer pez fue esto, que claro, era poquito. Pero ese día, que fue el quinto, fue el primer día que nos saciamos. Cogiendo comida con nuestras propias manos. Maté al pez con un machete. Míralo, míralo que sea. Maté al pez de un machetazo. Es decir, tú ves a un pez en un río, así, puesto ahí, después de 5 días, solamente diciéndole a la selva gracias por todos los días, y ahora de repente te sale un instinto de me da igual la vida, Sí, su instinto de supervivencia. Me da Exacto. igual la vida del pez, yo tengo que sobrevivir. pero entras en una parte como ya has pasado hambre, lo ves diferente. Y fue como, lo siento y gracias. Y es como que esos dos se combinan en una sola palabra. Y esa es la sensación desde la que matas. Y cuando cocinamos eso y lo comimos y sentimos el estómago lleno, eso fue como renacer. Fue un renacimiento. Cuando estás en una situación extrema, donde no tienes alimento, no tienes comida, coger un insecto puede significar la mejor alimento puedes tomar en 5 días, quizás. ¿Cómo se gestionan las emociones cuando estás en una situación extrema en la que no puedes escapar? Cuando estás en una situación extrema en la que no puedes escapar, ¿a qué te refieres? Bueno, en el programa, en teoría, a ver, tú siempre puedes retirarte, pero Sí. en teoría no puedes escapar. O sea, la finalidad es aguantar los 21 días. Sí. ¿Cómo gestionas las emociones? O sea, tienes hambre, estás muerto de hambre y no tienes nada más que hacer. Cada uno lo gestiona a su forma, en función de su carencia. Es decir, te salen cosas, tu personalidad se va rompiendo poco a poco. Porque te das cuenta de que esa rabia que tenías ya no la puedes sostener porque no tienes energía. El hambre que nosotros sentimos, por lo general, es que yo creo que lo que te rompe es el hambre. Porque el hambre es la primera vez que no puedes saciarlo. ¿Entiendes? Es decir, casi todos los problemas anteriores se te pueden dar en tu día a día. Pero sed seguramente no pases. Y hambre tampoco. Y si pasas hambre, entre comillas. Pero allí, cuando no puedes acceder a la sociedad para coger comida, el juego cambia. Entonces se te rompe la energía, se te rompe la personalidad, porque te das cuenta de que hay 2 manos más que te podían ayudar a comer. Y ves a tu compañero como tu mejor herramienta. No tu ferrocerio, no tu machete, no tus habilidades, no, tu compañero. Porque si tu compañero se desmorona, tú te vas con él. Pero si tú sostienes a tu compañero te sostiene a ti. Y aprendes a conectar. No hay cosas más importantes. Entonces, cuando tú te rompes, primero es como que das un paso atrás. Ya de repente no importa tanto tener razón. Ya de repente no importa tanto... Ya de repente no importa tanto, no sé, el demostrar nada, o el que se cumpla tu expectativa, o el quedar por encima. Eso se rompe, porque te das cuenta de qué estoy haciendo. Por eso la gente empezaba a llorar, por eso la gente se enfadaba más, te rompes. Y es ahí cuando empieza la mente a tomar el control. ¿Qué pasa con la mente tuya? Huyes de algo, va a salir tu demonio ahí. Empiezas a aceptar y a dar las gracias, empiezas a juntarte a la persona y empiezas a sintetizarte o mimetizarte con el entorno. Esa es la mente. O me siento seguro
y hacemos lo mejor que podemos en este ambiente, sean cual sea las circunstancias, sea lo que tengo alrededor, o voy a buscar excusas para autodestruirme. Tú decides. Y es tu decisión cada 5 minutos. Y a eso te enfrentas en la selva. Todos los días. Son muchas horas. Entonces al final, tú ves en 8 capítulos, en el sofá, comiéndote una pizza, como 2 chavales están sobreviviendo en un reality. Y cómo se pelean y opinas, juicias. Sí, yo lo haría porque mira la tonta haciendo no sé cuánto. Vale, vete para allá. Y luego hablas desde la experiencia. Pero hasta que no estés allí, no tienes la capacidad de hacerlo, porque no sabes lo que se está enfrentando a la persona. Entonces, eso para mí es básico. Pasa por esa situación y sabrás quién eres como persona. Si no, no te conoces. Es interesante lo que menciona, eso de pasa por esa situación para conocerte como persona. ¿Qué otras situaciones, aparte de sobrevivir de forma extrema en una selva, podrían hacer una persona eso mismo precisamente, el conocerte como eres una persona? Todo lo que enfrente el miedo a la muerte. Es así de simple. Todo lo que enfrente el miedo a la muerte, ya sea por inhibición de respiración, ya sea por sensaciones extremas que no estás acostumbrado a tener, frío, calor, fuego, dolor, lo que sea, sufrimiento, todo lo que te lleve a una situación de tener que aceptar la muerte, es lo que te hace crecer. Porque cuando le pierdes el miedo a la muerte, le pierdes el miedo a vivir. Uno no existe sin el otro. Sí, me parece... Es algo que hemos hablado tú y yo muchas veces, lo del perder el miedo a la muerte, perder el miedo a... De ahí el control. También está relacionado un poco con vivir en paz. Sí, cuando tú estás Claro. en paz, tú ya no tienes miedo a morir. Claro, pero estás en paz porque estás agradecido. Y cuando estás agradecido, no estás resistiéndote a nada, por tanto ya no le tienes miedo. El miedo es lo contrario, él no quiere que llegue, es una resistencia. Cuando yo esa resistencia la inhibo, esa situación me crea paz, porque no me importa que venga. ¿Sabes? Te desapegas del concepto. Pero cuando tienes un miedo que no eres capaz de enfrentar, te resistes a eso. Y esa resistencia es el sufrimiento. ¿En algún momento temiste por tu vida en la selva? No por mi vida, pero yo... es que... ¿Entramos ya en el día que salgo? Vale, o sea, bueno... Es que ahí está. Vale, sí, el día que sale es importante, llega el día que... Cuéntame. Vale. Mira, pues el día 18, en la selva, yo ya me había planteado, desde el día 10 ya estaba mi cabeza fantaseando con abandonar. Pero claro, ahí estás tú con tu compañero, sosteniéndote tal. Y de repente, cuando empiezas a plantearte abandonar, es lo mismo que aceptar la muerte. Es decir, en el programa abandonar significa hasta que llegó la aventura, es decir, he muerto, he perdido la partida. Y en ese momento eso empieza a pasar el día, sí, después de la semana. Porque me decían, la mayoría de las personas se rinden entre el 1 y el 6.º día. Es como el paréntesis. Si pasas eso, el mayor porcentaje de las personas que pasan el día 6 terminan el programa. Y yo me acuerdo que el día 6 fue durísimo. Llegar al día 6, el día 6 es el primer día que yo dije hasta aquí. Pero luego me acordé de son 6 días y después más fácil, tal. Y llegó el día 7 y digo, coño, que he hecho una semana. Que me quedan 2 más, como estas. Y ya empiezas como a jugar con los números. Pero claro, el hambre ya empieza a tocar, hay capas de abajo, ya todo te hace llorar. Yo me acuerdo que era andar y tenía el estómago separado del pecho. Yo podía respirar o por el abdomen o por el pecho, no podía conectar las respiraciones. El diafragma dejó de funcionar. Entonces, andaba y me cansaba a los 10 metros. Eso hace que te sientes débil y eso te empuja más a abandonar. Igual que contra más débil me sienta, más acepto la muerte. Y el día 18, que fue el día que me fui de la selva, fue porque nos pillaron, si no recuerdo mal, entre 2 o 3 noches de tormenta seguidas por la noche. Y tú imagínate, ya estás mimetizado con el ambiente, hay un montón de lluvia y estás únicamente con una hoja de palmera, poniéndolo encima del fuego, calándote agua por todos los sitios donde vas a dormir y todo, sin saber cuándo va a parar de llover, y te pones a cantar porque lo único que puedes hacer es quedarte con el calorcito que te da la llama. No te puedes quejar de que está lloviendo, no tienes fuerza para nada. Aguantamos la primera noche, la lluvia sin problema, de hecho empezamos a cantar, pasó algo muy bonito, no salió en el programa, por cierto,
Pero después, tío, cuando se paraba la lluvia, se levantaban los mosquitos. Ahí empieza la tormenta. Para que te hagas una idea de lo que es tener esta cantidad de mosquitos, no es uno dando vueltas en la habitación, o dos. ¿Tú has visto alguna vez un programa de MotoGP o de Fórmula 1? ¿Tú has visto que en la televisión que se escucha y es sin parar? Pues tú imagínate eso alrededor de tu cabeza, 360 grados, por todas las esquinas, sin parar toda la noche, combinado con pinchazos, porque eran agujas. Es decir, los cabrones estos pinchaban que no veas. Y tienes que llegar a un punto en el que en esas condiciones de miserabilidad, de que sabes que no vas a dormir, de que sabes que no estás descansando, de que te están lesionando, tienes que decir, pues picadme. Aceptarlo, ¿no? Aceptarlo. Lo acepté una noche y casi pierdo la cabeza. Y la segunda, cuando ya me empezaste a autolesionar, tío. Me levanté, intentaba, venga, flexiones, no podía quedarme dormido con los ojos así abiertos. Miraba en las cámaras nocturnas, miraba la hora, a ver lo que quedaba para que amaneciera. Dando vueltas, escuchaba un gallo y contaba el número de veces que contaba el gallo hasta que amaneciera. Me estaba perdiendo la cabeza. ¿Escuchabas un gallo? Había no gallo, no, era como una especie de pájaro que hacía un ruido similar al gallo, pero que como que hacía el ruido a una determinada hora. Como que lo hacía como 3 veces en la noche. Y en la cuarta ya empezaba a amanecer. Porque te empiezas a mimetizar tanto con el ambiente que ya sabes qué animales aparecen, a qué hora. Empiezas a saber la hora por lo que pasa en la selva, alrededor tuya. Y eso fue lo que nos pasó con lo de los mosquitos. Ya era que me voy a hacer daño. Me voy a hacer daño porque siento que estoy como en un limbo, que era el no aceptar el miedo a la muerte, esa es la parte que me fallaba, pero de coger el machete y pensar, es decir, me voy a meter un bombazo en el brazo para poder tener algo, para poder aguantar. Energía, ¿no? Adrenalina. Algo, sí, sí, sí. Y ahí fue cuando ya le dije a Atenea, si esta noche no duermo, mañana me voy. Y pasó, y se lo dije que me iba. Pero me iba porque no tenía expectativa. Es el día 18, solo te quedan 3, y luego la gloria y tal. Le digo, no necesito la gloria, ya tengo la gloria. He llegado hasta donde mi cabeza quería llegar ahora. Ahora me toca digerir todo esto. Y quizás si hubiese seguido hubiese sido ya el ego, ¿no? Exacto. Y repito, no tenía nada que demostrar a nadie. Yo no fui allí para demostrar que soy un buen superviviente. Yo fui allí, repito, a aprender. Y la cantidad de cosas que había aprendido eran más que suficientes. No, claro, ya también depende un poco, digamos, del enfoque con el que vaya cada uno. Tú fuiste a aprender y desde el primer momento ya vemos que estuviste bastante abierto a dejar que Atenea liderase por sus conocimientos y eso. Estando en la selva, completamente desnudo y sin recursos, ¿qué fue lo más importante que aprendiste sobre ti mismo? Hostia, estando en la selva. Es que hay una de las grandes enseñanzas que tampoco salió al final del programa, pero cuando sales del programa te hacen una entrevista final. Y en la entrevista te preguntan por qué abandonas, qué es lo que vas a hacer cuando llegue a casa, tal y que cual, porque, claro, para mí fueron 18, bueno, para la gente fueron 18 días, pero 18 días que se sintieron como 5 años. Es decir, el tiempo, el volver a la sociedad y el ver que todo estaba tan normal, a mí eso me chocó muchísimo. Porque mi vida había cambiado demasiado en muy poco tiempo. Y... es que, tío, es que son son sensaciones fuertes, tío. Todavía las siento a día de hoy. Tu vida da la vuelta. No eres el mismo ser humano, pero el mundo sigue igual. Que... por no salirnos mucho del tema. ¿Qué aprendiste de ti? Lo primero, que no hay que tener expectativas en la vida. Eso es lo primero, que dejes que la vida tome las decisiones y que tú solamente sientes y asignas. Que no hay nada que sea una derrota ni una victoria. Todo es lo que tú decidas que sea. Un aprendizaje. Tanto cuando ganas como cuando pierdes. No nos tenemos ni acostumbrados a perder ni acostumbrados a ganar. Así que para mí eso fue uno de los grandes aprendizajes. Segundo, me di cuenta de lo que hace la cabeza. La cabeza es todo. Y si le das rienda a la cabeza, y si le rienda a la cabeza te va a llevar al suelo. Entonces, es importante ser amigo de la cabeza y dejar de tener conflictos con ella. Aprendí también a ser vulnerable, a dejar de tener miedo a llorar delante de las cámaras, delante de la gente,
a mostrarme tal y como soy, a ser auténtico, porque todos nos ponemos máscaras para intentar ser algo. ¿Sabes? No, bueno, voy a hacer esto de esta manera porque quiero una identidad. ¿Por qué necesitas una identidad? Vive, siente, actúa, sea auténtico. No elijas tú la identidad, deja que la vida te dé la identidad. Entonces, para mí eso ha sido como... Yo creo que el mayor aprendizaje, el aprender a que sea la vida la que decida. Al dejar de soltar todo. Muy interesante eso, el mayor aprendizaje es dejar que la vida decida. Yo sé que antes del programa te eras de una forma, de estilo de vida, tal, y después del programa pues creo que me atrevería a decir que evolucionaste de cierta forma. ¿Cómo cambió tu vida pasar por la selva? En todos los sentidos. Yo no podía volver a ser la persona que había sido antes. Entonces cambió, por ejemplo, mi forma de comer, cambió radicalmente. Es decir, mi cuerpo cambió una barbaridad. Yo creo que ha sido lo más... uno de los grandes impactos que me llevé fue verme al espejo después de la aventura. Yo no sabía lo que iba a ver, yo solamente sabía que había perdido mucho peso. Y yo hacía así, y notaba el pellejillo, y veía los bracitos chicos, y digo, cuando me vea al espejo me voy a dar susto, y la cara no me la veo. Yo no vi mi reflejo en ningún sitio. Y el día que fuimos al hotel, yo me acuerdo, me di la vuelta, me vi, me asusté. Dije, hostia, ¿sabes? Como que no me reconocía en el espejo. Pero, en vez de entrar en pánico, empecé a sonreír. Porque me vi el alma, tío. ¿Sabes? Y después tenía como toda la cara llena de barro, todo miserable. Y digo, increíble de lo que eres capaz de llegar. O sea, es como que mi alma me enorgulleció tanto de decir, mira hasta qué punto te has destruido para vivir esta experiencia. Sin tener que hacerla. Lo has decidido tú por tus propios medios, sin verte forzado a ello. Y... sí, no podía volver a ser esa persona de antes. Ya no necesitaba la aprobación de la gente. Porque ya me había demostrado hasta dónde era capaz de llegar. Entonces ya no necesito que la gente me diga bien, o que me digan, o que me den aprobación. Me suda, tío. De hecho, lo primero que cayó después de la selva fue mi experiencia, que fue mi cuenta de redes sociales. El proyecto que tenías antes, el proyecto en el que estabas antes de entrar en el reality, en el programa. Mi máscara. Porque yo con 1000 experiencias vivía hacia afuera. Necesitaba identidad de aprobación. 1000 experiencias, para que la gente lo entienda, ¿vale? Que tú y yo lo conocemos, Sí, pero obviamente el que esté escuchando esto, pues no. 1000 experiencias es un proyecto que tú tenías de creación de contenido en redes sociales, ¿no? Correcto. 1000 experiencias fue mi primera filosofía de vida. Vale. 1000 experiencias era una forma para mí, digamos que era el nombre de mi canal de YouTube, el nombre de mis cuentas, etcétera, porque definía mi filosofía de vida. Experimentar. Porque cuando experimenta aprendes. Y aparte buscaba mi límite en las experiencias. Es decir, hasta qué punto aquella cosa que imagino no puede llegar a hacerse. Entonces yo no necesitaba solamente ideas de otros youtubers o irme a otros mercados, ¿no? Yo solamente me imaginaba una idea y la llevaba a cabo. Y a lo mejor estaba en la playa, miraba la boya y digo, yo se podrá ir andando por el fondo, agarrando 2 piedras o algo, andando hasta la boya y respirando por un tubo, ¿sabes? Yo me imaginaba como los dibujitos animados. Y hacías contenido relacionado con eso, ¿no? Y después del programa decidiste abandonar ese proyecto. Sí, porque en el 1000 experiencias llegó a un volumen de números tal que al final eran números, tío, que ya definían la idea. Ya no hacía las cosas porque a mí me gustaran, ya tenía que encajar. Ya quería sorprender a ciertas personas, ya quería tener como un estatus. Y eso es como que me desregulaba muchísimo y me estaba como alejando, ya no era el mismo propósito por el que lo hacía. O sea, que pasar por el programa, digamos que te Cambió volvió a poner en un camino, en el camino, ¿no? En tu propósito. Digamos que cambió el orden de cómo estaba viendo mi vida. Antes estaba viendo hacia afuera y después empecé a vivir hacia adentro. Qué interesante. Es como una contracción, como un pum, pum. Pues antes era el viaje del ser, eso porque estoy viajando hacia el ser, estoy viajando hacia adentro. Y no es mi viaje, es el viaje de todo lo que me rodea. Ahora mismo tú eres parte de mi viaje. Y en la conversación que estás teniendo conmigo, estás yendo a capas más profundas. No estamos creando cosas hacia afuera, estamos analizando cosas hacia adentro. Entonces eso es un poco lo que cambió. Que ahora todo lo que comparto en redes es ese viaje hacia adentro, son esos aprendizajes. Y doy un espacio para que todas las personas que puedan enseñar algo al mundo, puedan enseñarlo. Estoy como mucho más en mi femenino, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo cambia tu vida cuando estás viviendo hacia afuera y cuando vives hacia adentro? Pues podríamos decir que antes de pasar por la selva vivías hacia afuera. Correcto. Y después de la selva hacia adentro.
¿Cómo cambia tu vida esta experiencia? Radicalmente, porque digamos que tengo que meter como un layer para que haya contexto, ¿vale? Digamos que todos vivimos en un mundo dual. Voy a intentar ser lo más escueto posible y lo más claro posible. Vivimos en un mundo dual, todo tiene su opuesto, pero uno no existe sin el otro. Si existe el blanco es porque existe el negro, si existe el frío es porque existe el calor. Uno no existe sin el otro. Los dos conceptos son parte de un mismo concepto, ¿vale? Lo que pasa es que es la polaridad opuesta. Dentro de esa misma dualidad, ¿vale? Encontramos también, a nivel ser humano, hombre y mujer. Encontramos masculino y femenino. Y en la naturaleza el masculino y el femenino son lo opuesto de lo mismo, de la vida. Entonces la vida necesita ambas energías para que se genere algo. Por eso se necesita de un hombre y una mujer para poder tener un hijo, ¿vale? La creación consta de la unión de estas dos energías. Ahora nosotros, tanto los hombres como las mujeres, ¿vale? Somos la representación material de esa energía, pero todos tenemos energía masculina y energía femenina dentro. La energía masculina se expande, va hacia afuera, es decir, necesita recursos para poder crear cosas. Pero si no hay una parte femenina que dé propósito a esa creación, lo que estás cubriendo es una carencia. Y esa es la masculinidad sobre la que vive la sociedad y sobre la que vivía yo antes de la selva. Hacer, para conseguir la aprobación que nunca me dieron. En este caso mi padre, porque es la parte masculina. Entonces, desde su energía masculina a mi energía masculina, se forja un tipo de masculinidad frágil y tóxica, que es haz por el mero hecho de demostrar que eres capaz, porque yo no me siento suficiente. Y eso lo heredé, pero no era consciente de que lo tenía hasta que me di cuenta y me autodemostré lo que es el amor propio. Entonces, para eso necesitas ir a tu femenino. Tienes que aceptar quién eres. Soltar vergüenza, soltar culpa, soltar todo. Y en ese momento, cuando te vuelves vulnerable, vuelves a conectar con tu masculino, porque ya has encontrado la razón de crear. Ya creas desde el corazón. Ya no creas para demostrar nada a nadie. Hostia, qué interesante, tío. Es verdad. Te da una perspectiva bastante diferente el pasar por una situación extrema. ¿Crees que las personas que pasan por un cáncer o algo que ya es algo más o menos muy serio viven una experiencia similar? Sí. ¿El de aceptación y el de vivir correcto. para adentro? Sí, pero porque yo creo que al final, volvemos a lo de antes, miedo a la muerte. Todo es enfrentar tu miedo a la muerte. Todos les tenemos miedo de alguna forma. Quedarte encerrado en un ascensor, claustrofobia, ahogarte en el mar, la talasofobia, el quemarse. Siempre hay algo a lo que le tienes particular miedo. O morir de cierta forma. No se trata de morir así, pero si acercarte a la experiencia. Si te da miedo el fuego, pues estar cerca del fuego, tocar el fuego, cosas que sean seguras, pero que vaya poco a poco enseñándote la razón de por qué le tienes miedo. Esa razón de por qué le tienes miedo a algo tiene mucho más información de ti de lo que tú tienes de ti mismo. Porque te va a hacer reaccionar. Si yo estoy en el agua y no... Vale, ya estoy ahogándome antes de ahogarme. No puedo, tengo que rebajar mi sistema nervioso ahí para aprender de nuevo. Tienes que decodificar para volver a codificar. Si yo estoy en el salón de casa y todo es confort, lo que estoy haciendo es inhibirme de ese límite. Me vuelvo un inútil. Podríamos decir que un poco para que una persona se conozca a sí misma tiene que llegar a ciertos límites. Obviamente no pasar por un cáncer ni una isla ni una selva en pelota. Pero ¿qué acciones podría hacer alguien en el día a día? Por ejemplo, microacciones para ponerse poco a poco en el límite e ir yendo hacia ese viaje hacia adentro. A ver, cada persona tiene un viaje personalizado, totalmente personalizado. Yo puedo contar mi experiencia, como fue la mía, pero no tiene por qué ser la misma de todo el mundo. Es decir, cada uno tiene que elegir. En mi caso, yo tenía un problema de sentirme valioso, es decir, darme valor a mí mismo. Yo en mi caso era que no sabía ponerme un precio a mis cosas, ayudaba a todo el mundo, mucha gente estaba bien conmigo, tenía redes de contacto y me daban mucho valor, pero no ganaba un puto duro. Entonces era como, ¿qué está pasando? Lo único que está pasando aquí es que yo no tenía amor propio. Hacía una serie de cosas y yo no sabía darle un valor a eso, porque me daba miedo a no ser aceptado. A pasarme de querer mucho y luego que me bajaran y que eso me afectara. Entonces, hasta que yo no fui capaz de aceptar eso, es que tienes que ir ahí, tienes que ir a donde duele. Porque donde duele, ahí es. Solo tienes que ir a donde duele. ¿Cómo empiezo en mi caso? ¿Tengo frío? Pues voy a pasar más frío.
Yo ahora mismo estoy en manga corta y tengo frío. De hecho, tengo la piel erizada. Pero me da igual. Lo que hago es no reaccionar al frío. Le permito al frío que esté en mi cuerpo. Estoy descalzo. Lo mismo, los pies congelados, pero gracias a que estoy de esa manera, ya puedo, como de la rodilla hacia abajo, mantenerlo frío, de rodilla hacia arriba, para mantenerlo caliente. Entonces, cuando te llevas al límite, tu cuerpo aprende. Aprender es llevarte al límite. Porque te estás enfrentando a algo que no conoces. Pero hay ciertos límites en el que tu sistema nervioso, digamos, se siente más atacado. Y ahí es donde tú entra tu aprendizaje, porque tu misión no es controlar la situación, sino calmar tu sistema nervioso. Y eso me enseñó a respirar. Entonces empecé a combinar el baño frío, que me aceleraba, con la respiración. De ahí hacer respiraciones también. Ir a un bosque o estar en una estación y respirar. Bailar y respirar. Y ahora es como que la respiración, tío, es como que es diferente. Ahora yo controlo la respiración de forma consciente. Cuido mi cuerpo mucho, cuido el aire que respiro, cuido la comida que como, cuido el agua que tomo, cuido la gente que tengo alrededor, cuido mi casa, cuido mi pareja, cuido la relación con mi gata, cuido todo. Y yo creo que eso es lo que le da a tu vida equilibrio. Hostia. Sí, tío. Son grandes lecciones las que aprendes cuando estás en situaciones límite. Yo también, bueno, tú sabes, muchas veces yo también he estado en situaciones límite y he dicho, hostia, he descubierto lo que me pasaba. Es que es ahí. Sí, y cuando lo pasas mal, es cuando aprendes. Tú piensas, ¿cuál ha sido lo...? No tienes por qué decirlo, pero piensa ahora mismo en la peor situación que has tenido ahora mismo en tu vida. ¿Vale? Ajá. ¿La tienes en mente? Tengo dos, pero sí. Vete a una cualquiera. Vale. ¿Sigue siendo terrible a día de hoy? No. Ya está. No. Fíjate lo que... Entonces no era un problema de verdad. Ambas fueron y han sido una gran lección de vida. Exactamente. Pero en el momento no veías la lección. Solo veías dolor y era el miedo a ese dolor lo que no te dejaba aprender esa lección. Así de simple. Ahí tienes cómo se aprende en la vida. No hay otro camino. Vale. Volviendo un poco al tema de la supervivencia y también la parte emocional, los dos. ¿Qué podríamos usar en el día a día? El día a día de alguien que tiene una vida que se levanta, va a trabajar, vuelve, va a su gimnasio, su familia, cena y se acuesta. ¿Qué se puede extrapolar de la supervivencia extrema, tanto física como mental, al día a día? A ver, primero, hambre. Empieza con los ayunos, tío. Es decir, yo creo que es una cosa que todo el mundo lo tiene a mano, porque al final todos decidimos que meternos en el cuerpo. Y empieza cuidándote un poquito más. Es decir, a lo mejor te cuidas, cuídate un poquito más. ¿Sabes? Algo que no suponga un cambio bestia en tu vida para no crear estrés, no queremos crear estrés, pero haz algo. Yo qué sé, yo digo, bueno, voy a experimentar la sed. Y personalmente, ojo, yo ya he hecho cosas muy locas, pero, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una época en mi vida, desde mayo, que estoy todas las lunas llenas, por alinearme con mi ciclo femenino también, hago ayunos. Y no como nada durante el día de luna llena. Dejo la cena anterior, el día entero nada, y el día siguiente rompo el ayuno, el desayuno. Y rompo los ayunos con pan que me hago yo, con aguacate si puede ser de donde vivimos nosotros, es decir, con cosas que yo mismo crezco. Entonces creo con una especie de vínculo. Este es el punto en el que estoy yo ahora. Pero se empieza inhibiendo comida para saber desde dónde comes. Eso lo puede hacer todo el mundo. Vivas en Madrid Centro o vivas en medio de las montañas de los Andes. Inhibirte de la comida. Probar cosas nuevas. Cocinar algo nuevo. Alimentos que sean probióticos, que tengan que cuidar de ellos para que cree una relación con el alimento. Es decir, no mires el alimento como un producto. Míralo como como algo vivo. Como algo vivo, ¿no? Exactamente. Eso cambia tu vida. Y no hace falta que vayas a la selva para eso. Sí, es cuestión de empezar a valorarlo, ¿no? Exactamente. ¿Qué otros recursos echaste de menos en la selva, tío? Familia, tío. Yo hubo un momento súper clave. Hay un frame que aparece en el programa que fue muy potente y es el día que decidí que quería pedirle matrimonio a Nora. Ocurrió en la selva. Tu novia, ¿no? Nora es mi pareja, sí. ¿Eso lo decidiste en el programa? Lo decidí en la selva. ¿Qué te hizo decidir eso? Porque yo siempre había tenido mucho rechazo al matrimonio. Siempre. Para mí el matrimonio había significado prisión, había significado control,
había perder la libertad. Todo el mundo cuando habla del matrimonio hay muchas bromas. La mujer, tu mujer cuando esto, y tú te metes en redes sociales, hay muchas bromas de este estilo. Pero están dando una connotación negativa. Etimológicamente, ¿vale? Tiene un significado, pero la gente le está dando una connotación negativa al matrimonio. Entonces yo eso lo había absorbido y yo veía matrimonios infelices. Entonces yo no quería un matrimonio. Y menos si iba a meterse o el Estado o la Iglesia para hacer mi fuma en papel cuando ni siquiera han estado en la relación, no saben lo que ha pasado en la relación. Entonces para mí todo era negativo y no quería meter nada negativo en la relación. Pero mi pareja sí se quería casar. Y tenía como el concepto de lo que es una boda, tal, no sé cuánto, y le gustaba pues el centro de atención ese día, el tener una relación, el tenerlo conmigo, querer construir esa vida. Y en ese momento es como que todo se cayó, porque me di cuenta de que tenía miedo. Tenía miedo y digo, ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo ahora mismo con ella, independientemente de lo que sea la boda, no decirle sí o no, decirle cómo podemos llegar a un acuerdo. Porque para mí la boda fue el acéptame, tal y como soy. Y el día que me di cuenta que mi pareja me ha dejado ir a la otra punta del mundo con otra mujer a vivir una aventura en la selva desnudos, donde sabía que íbamos a dormir juntos para darnos calor, sin ropa. Y el día que me cogieron para ir al programa, ella se pusiera más feliz que yo, dije, ¿qué otra persona en mi vida me va a aceptar tanto como me está aceptando esta chica? Y para mí eso fue la razón para decirle, cuando vuelva tengo que pedirle matrimonio. Y por eso me fui, porque tenía algo más grande que hacer fuera que dentro. Qué interesante. Sí, yo recuerdo que yo quedé contigo justo después de tu salida del programa y lo primero que hicimos fue ¿Hacer los anillos? hacer los anillos, que lo hiciste tú personalmente, ¿no? ¿Verdad? Tú viniste ahí a verlo, tú estuviste Sí, parte del proceso. Yo estuve también soldando ahí, Exacto, exacto. derritiendo la plata del anillo y todo el Exacto, rollo, tío. exacto. Qué experiencia más chula. ¿La puedes mencionar brevemente? Sí, sí, sí. A ver, Porque me parece algo muy curioso, la verdad. Me no. parece una pedida muy bonita. A ver, es que mi forma de vivir la vida se ha vuelto muy profunda. Yo siempre que vivo la vida ya no la vivo desde un... Bro, sé breve. Vale. Sé breve. Vale, vale. Explica lo que hiciste con el anillo de boda, que creo que es Vale, algo que a vale. la gente le puede gustar. Vale. ¿Qué hiciste con el anillo de boda? Nosotros tenemos dos gatas. Nuestro vínculo son dos gatitas, una negra, una gris, yo y mi chica. La gris tiene un vínculo con mi novia, que es una gata grande. La negra tiene un vínculo conmigo, que es la gata chiquita. Entonces, lo que hice fue, primero, intentar no invertir dinero, porque mi divisa es otra cosa, que eran hacer vídeos. Entonces, intercambié un vídeo, conocí a un joyero, me presentó a su proveedor, hablé con el proveedor para hacer un vídeo y contenido, llevando también a Vicente, que se dedica en este caso al tema del mente rural, el tema de los proyectos rurales, etcétera, y me pareció como algo artesanal muy chulo. Y fuimos a la fábrica, intercambié el contenido por hacer yo mismo los anillos. Elegí la plata, elegí los diseños, le puse una cabeza de gato a los dos anillos, una grande en plata representando a la gata gris, que era la de mi novia, y una en chiquitita, de color negro, que era plata oxidada. Pero hiciste tú todo el anillo. Todo el anillo lo hice. hice Te dieron yo. un lingote de plata, tú lo fundiste, Exactamente. lo moldeaste, Todo. lo soldaste, Todo. diseñaste la cabeza del gato, la recortaste, todo lo hiciste tú, ¿no? Aprendí a hacer un anillo de boda ahí. Sí, sí. Por eso quería compartir esto. Sé que no tiene nada que ver, pero creo que fue una experiencia... Y le pedí matrimonio, al principio lo iba a hacer en un sitio, y se lo acabé pidiendo después de la aventura de mi vida, porque yo quería, y además descalzo, porque mi ilusión era pedirle matrimonio en un momento en plena libertad, darle el anillo que yo soy, para que vean lo que soy capaz de hacer. Entonces para mí fue como decir, esto soy yo, y ella me dijo, sí quiero. Y eso fue la selva. Qué interesante, tío. Sí, eso simplemente quería compartirlo porque es algo que me llamó la atención. Si nos acordamos, ponemos la joyería debajo que está en Portugal. Que, hostia, coño, Fábrica de Ouro, creo que era, ¿no? Fábrica de Ouro. Sí, Sí, algo en así. una aldea en el norte de Portugal. Correcto. Es interesante porque, si hablas con el hombre, no es algo que hagan, pero si hablas con ellos y les pagas por la experiencia, ostras. Puede ser bueno. Es verdad que el tío estuvo una mañana entera con nosotros, todo el rato, y ver la joyería por dentro. A mí me pareció una experiencia increíble, o sea, forjar tu propio anillo de boda. Una locura. Yo pagaría por eso, o sea, vas a pagar menos por esa experiencia que por lo que te vale un anillo, vas a una tienda, toma, elige el que quiera, toma, 3.000 euros este. Exactamente. Vale, No, vale. es que no tiene valor. Al final le estamos dando Sí, sí. que el matrimonio es dinero. Estás basando tu matrimonio en dinero. Si es una boda cara y un anillo caro, ¿qué es lo que está cerrando el vínculo? Dinero. 50.000 pavos. Ya sabes lo que has creado en tu relación. Eso lo se va a romper con el tiempo. Por eso quería compartirlo, aunque sé que no tiene mucha relación con el tema, pero... Sí, es profundo, sí. Está chulo. Vale, tipo, vamos a ir terminando la entrevista. Parece ¿Te bomba. gustaría añadir algo más de estos aprendizajes que tuviste en la selva? ¿Te gustaría mencionar alguna otra lección?
o algún consejo si algún día alguien quiere vivir una experiencia similar o lo está pensando, que no tiene por qué irse a la selva. De hecho, voy a hacer una pequeña... No me han pagado en absoluto nada, pero es algo que yo siempre hago, ¿vale? Los colegas de Supervivencial, que es una empresa dedicada a hacer actividades de supervivencia, experiencias así más o menos extremas y eso, con los que yo he participado pagando yo mi experiencia, no me han regalado nada. He ido con ellos a hacer talleres de supervivencia, que tienen un taller de fin de semana que va rotando por toda España. Y son 2 días, te enseñan lo básico de supervivencia, cortar ramas, cocinar hornos de barro debajo de tierra, no sé qué, la orientación nocturna y tal. Y si alguien quiere hacer una experiencia extrema, que creo que va a estar muy chula, tienen una experiencia que se llama Supervícola en mayo, porque yo también voy a ir. Aquí sí que me han invitado, sí que lo voy a decir, pero no me han invitado para que le haga promoción ni nada. Esto lo he hecho yo porque me ha dado la gana. Y son 3 o 4 días en Sierra Nevada, en la montaña, en la nieve. Hostia, guapo. Sí, no puedes llevar nada de comida, ni agua, ni nada, absolutamente nada. Y son, no sé si son 3 o 5 días, no me acuerdo ahora mismo, en Sierra Nevada. Supervícola, en mayo. En mayo, En hostia, mayo, pues, 20 y pico de mayo, por ahí. Los dejaremos el enlace en la descripción. Sí. Robert se llama el muchacho, un tío de puta madre. De hecho, yo voy a hablar con él, me tienes que dar contacto. Te lo pasaré si tú quieres hablar con él, ¿vale? Sí, 100%. Y es una experiencia que creo que va a poner a la gente en el límite. O sea, que si alguien, alguien se ha quedado escuchando este podcast y le gustaría replicar una experiencia similar, yo personalmente voy a participar, ¿vale? Yo me lo voy a pensar. Son 3 días sin comida ni bebida en la montaña, en nieve. Y creo que es una situación que te va a poner un poquito en cierto extremo. ¿Vale? Qué guapo, me gusta. Sí. Muy ya guapo. te pasaré su contacto, que mucho las cosas que tiene. Sí, me mola. Pues, tío, antes de terminar te voy a hacer un par de preguntas que suelo hacer a todos los invitados. Y ¿qué tema o qué invitado te gustaría escuchar en este podcast, si relacionado con cultura y mundo rural? Pues se me han ocurrido 2. ¿Vale? Ahora, justo cuando me hablas de los anillos, he dicho, sería interesante incluso traer a este hombre aquí. ¿Al joyero? Al joyero. Pero no habla español, ¿no? ¿Es portugués? Sí, creo que sí, se habla ahí, puede ser que sí, ¿eh? No estoy seguro, podría preguntarle. Pero me parece una persona interesante porque es uno de los que crean la filigrana portuguesa. Sí, es verdad. Que son de las 2 fábricas que hay, la más chiquita y familiar que lleva más tiempo, era la de suya. Me parece como algo muy puro, desde un país diferente, y se podría hacer algo chulo. Hostia, un artesano de las joyas. Me parece un tema increíble. El problema va a ser la barrera del idioma. Y el oro, tío. El oro ahora como está en el mundo... Sí. Podría ser muy interesante hablar de estas cosas, ¿eh? Que puede tener Preguntaré a ver si él habla español como para hacer una entrevista. Venga. Si él hace una entrevista y tal, pero lo único que está en Portugal, a ver si... Vamos a verlo. Yo le lanzo un triple, si sale, salió. Y otro que está por aquí, que es Indio, que es otro de los... Indio, sí. Indio es, otro de los compañeros que hace armas paleolíticas y cosas de esas, ¿no? Es que ese hombre es un manitas, tío. Ese hombre... A ver si quiere venir, porque yo lo he visto en el programa y me parece un tío muy potente. Esto que te dice, escúchame, vente tú para mi casa, monstruo. Exactamente. Sí, tiene pinta de eso. Ya te digo, iremos a tomarnos con él algo un día vale, y los traemos, pero sí que es verdad que he visto que hace armas con piedra, talla piedras de... Y has visto cómo educaba a la chica. Sí, sí, me pareció uno de los mejores personalidades que había en el programa, ¿eh? Si no la mejor, tío, de verdad, ¿eh? Y tiene una relación con la familia. Sí. Bro, ya lo conocerá. Es decir, ese hombre estará aquí. En algún momento, tarde o temprano. Pero llegará. Perfecto, tío. Pues... bueno, y última pregunta. ¿Dónde te gusta hacer turismo rural? Me has pillado con el pie doblado, ¿qué? ¿Dónde te gusta hacer turismo rural? ¿O qué destino te gusta ir cuando quieres desconectar? Es que yo vivo conectado. Ya. Ya, tío. Es que me pasa lo mismo. Es que el turismo rural es mi casa. Ya, lo sé. Si yo vivo en Vilanova de Ania, si yo le compro la fruta a una abuelita. Yo ya hago turismo rural de siempre. Yo vivo en turismo rural, tío. Yo soy mente rural 2. Te entiendo. Te entiendo porque yo ahora cuando digo, hostia, ¿dónde me podría echar un fin de rural? Digo, en casa. Sí, en casa. en el olivar, en la barbacoa de allí, exactamente. En el huerto de allá. Sí, la verdad que sí. Te entiendo perfectamente. No puedo decir nada. Pues nada, tío, muchísimas gracias por la entrevista y gracias a ti. Es un placer y un orgullo haberte traído finalmente aquí, tío. Ahora me toca a mí hacerte la entrevista. ¿Tiene algún punto? Ya la haremos. Y la haré encantado. De hecho, si pasas el fin de aquí, podemos hacerla. Ahí nos vamos a reír. Muchas gracias por escuchar este episodio.